Buenos días. Por tanto, ve, la misa ha terminado, ite missa est. Digamos que esta afirmación, obviamente que todos conocemos y con la que concluye el rito de la liturgia dominical, sabemos qué significa. Ve porque precisamente la misa ha terminado. Un chiste sería también será fácil en el sentido de que pienso en aquella parroquia veneciana en la que el párroco ha colocado un cartel que dice misa suspendida por falta de fieles porque, de hecho, como dicen todas las estadísticas, las iglesias se están vaciando, y si se están vaciando no es por ataques externos, es decir, no es culpa de quienes, por así decirlo, critican a la iglesia desde fuera, las iglesias se están vaciando porque la iglesia romana está implosionando por problemas internos y, el motu proprio Traditionis Custodes de Francisco anuló efectivamente otra disposición de Benedicto XVI. La anuló al prohibir la celebración de la misa en latín, que en cambio Benedicto XVI, digamos, concedió más ampliamente la misma. Interpretación de la misa, el discurso relativo a la comunión, es decir, lo que le sucede a la hostia. Sabemos que hablamos de transustanciación, es decir, la Iglesia dice que la sustancia del pan verdaderamente se convierte en sustancia carnal, es decir, verdaderamente se convierte en carne de Jesucristo. Hay otras interpretaciones teológicas sobre las que se viene discutiendo desde hace años, desde hace varios años, aunque, evidentemente, esto no sucede en beneficio del público sino internamente, por así decirlo, de los de adentro, y se habla de transfinalización, es decir, se dice que en el momento de la consagración, en realidad cambia el propósito de la hostia, no cambia la sustancia. Otros hablan de transignificación, es decir, de un cambio de significado de lo que luego consumen los fieles. Otros más dicen que la transfinalización y la transignificación están dentro de la transustanciación. Sabemos que Lutero habló de consubstantación. Calvino todavía tenía una visión diferente. Entonces, en realidad, como dije antes, hay realmente muchas divisiones dentro de la Iglesia, precisamente también en relación a la interpretación del acontecimiento culminante, porque el acontecimiento culminante es el sacrificio de Jesucristo que se renueva, se comparte con los fieles que luego también debe consumir su carne. Y ahora vemos cómo esta misa, es decir, la misa moderna, está íntimamente ligada a los sacrificios humanos ya presentes en la Biblia. El término misa, que deriva del latín, ha tenido diferentes interpretaciones y diferentes interpretaciones. Según algunos, deriva de misi, que significa los que han sido enviados, y podría indicar que los catecúmenos que originalmente participaban en ese rito, cuando era el momento del sacrificio, fueron despedidos porque no podían asistir, o misi podrían ser aquellas que fueron enviadas a una misión, digamos a una misión apostólica, o misa era la hostia, es decir, el hecho de que la hostia, por tanto el pan, digamos el pan consagrado, había sido enviado, es decir, había sido traído para ser entregado a aquellos que no habían tenido la oportunidad de participar en la comunión, como un rito, y por eso consumían el pan consagrado en otro lugar. Sin embargo, ya recuerdo un dato importante, porque luego lo necesitamos para entender después, que hostia significa víctima y por tanto la que se entrega es la víctima. Al hablar de víctima todos tenemos en mente el término Moloch, que indicaría una divinidad a la que se ofrecían sacrificios humanos de una forma particular. Quizás las cosas no sean así, no serían así,
Ahora vamos a leer una fuente muy autorizada, sin embargo, para poder comprender el posible verdadero significado de Moloch, que luego nos remite a la misa moderna, es necesario les pido permiso que les dé dos muy breves indicaciones sobre el modo en que se manejan los verbos en el idioma hebreo, la forma en que se construyeron los verbos que indican acciones en el hebreo bíblico. Trataré de hacerlo lo más conciso posible para que quede claro porque, repito, es funcional entonces a la siguiente parte que es la parte realmente interesante. Ahora pues, vamos a revisar. Así que ahora veamos cómo se tratan los verbos en hebreo precisamente. Para representar la intencionalidad de la acción, el aspecto de la acción. A veces usamos paráfrasis, etc. Sin embargo, en hebreo hay cambios en las raíces. Entonces, para dar un ejemplo, usemos el verbo matar. También se usa a menudo, en gramáticas, entre otras cosas, tal vez no por casualidad porque, en resumen, matar en la Biblia es un verbo particularmente extendido. Sin embargo, no olvidemos que estamos hablando y estamos aclarando, tratando de aclarar la discusión relativa al Moloch, y por eso ahora veamos estas formas verbales, en lo que respecta, repito, como ejemplo, elijamos el verbo matar. La primera forma verbal se llama QATAL y convencionalmente el paradigma siempre se representa con la tercera persona del singular del tiempo perfecto, por lo que significa matado, asesinado en la forma simple, es decir, sin intencionalidad. Entonces una persona está trabajando en el antiguo Israel en la construcción de su casa, está en lo alto, una piedra cae sobre él, esta piedra golpea a un transeúnte y lo mata, así que aquí la forma QATAL es matar en su aspecto más simple. Luego está la segunda forma en la que ocurre es NIQTAL, que es la pasiva de esto, es decir, fue asesinado. Luego está la tercera forma que se llama QITTL, que es la forma intensiva y que aquí ya representa la intencionalidad, que es matada con violencia, asesinada con vehemencia, masacrada, masacrada. Luego está la forma QTTAL, que es la pasiva de este, lo mataron con vehemencia. Luego está la forma HIQTIL, que se llama forma causativa activa, es decir, él hizo que mataran, por lo tanto causativa. Luego está la forma HOQTAL, que es la pasiva de esta, es decir, él fue asesinado. Y luego está la última forma, la séptima, que es HITQATTL, que es, por así decirlo, forma reflexiva intensiva. Él se suicidó con especial violencia, por lo que se suicidó de una manera particularmente espantosa. No te preocupes, no es que tengas que recordar estas cosas aquí. Verás que ahora todo se aclara. Lo que nos interesa es esta. Es decir, esta forma aquí del verbo que estamos examinando en relación a la misa, porque, no lo olvidemos, hablamos de Moloch, mejor también en fenicio Molch, y en hebreo ahora encontramos Molech, y por lo tanto aquí decimos que cerramos el círculo. Ahora veamos qué dice una fuente muy autorizada sobre esto. Moloch es precisamente conocido como el dios al que se le ofrecían sacrificios humanos, especialmente niños, y por ello existía este dios Moloch, pero puede que las cosas no sean así. El profesor Garbini, catedrático de Filología Semítica en la Universidad La Sapienza de Roma, ha dedicado estudios a este aspecto y a este término, y nos cuenta toda una serie de cosas interesantes. Ahora obviamente os ahorraré todo el
análisis filológico porque es verdaderamente, en fin, para los superentusiastas. Sin embargo, lleguemos a las conclusiones que son las que nos interesan para la conexión con la misa. Mientras tanto nos dice que el Molec hebreo que vamos a leer ahora, es decir el Molc fenicio, fue transpuesto por los griegos, transliterado por los griegos como Moloch y por lo tanto se convirtió en la divinidad que conocemos. Pero dice podemos afirmar que Molec presenta en hebreo el significado fenicio de holocausto, es decir, no indica una divinidad sino que indica el acto sacrificial, ese acto sacrificial que consistía en quemar completamente a la víctima para transformarla en humo, que así subió. Y no por razones simbólicas, ya lo hemos visto varias veces, sino porque ese humo agradó particularmente a los Elohim quienes, como está escrito varias veces en el capítulo 28 del libro de Números, ese humo los calmó. En particular, es Yahvé quien lo dice, es decir, en definitiva, el Elohim bíblico. El profesor Garbini cita en particular Jeremías 32, 35 y el segundo libro de los Reyes. Ahora vayamos a verlos, para entender mejor su razonamiento que nos lleva a tener otro significado de Moloch y vincularlo a nuestra misa actual. En Jeremías 3 las 2 y 35, dice que construyeron los lugares altos de Baal en el valle de Ben Hinnom, y este Baal era Baal-Ammón para hacer pasar a sus hijos y a sus hijas por el fuego en honor de Moloch. Aquí es donde aparece el término Moloch en la Biblia. En la Biblia traducida, y quizás en la Biblia traducida, digamos, con el condicionamiento de esa transliteración que hicieron los griegos. Lo mismo se dice en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 23 en el verso 10, donde se dice que Josías, rey de Judá, impuro a Tofet, es decir, aquel lugar sagrado que estaba en el valle de Ben Hinnom, hizo impuro a Tofet, impuro en el sentido, precisamente, él también la hizo destruir, para que nadie dejara pasar a su hijo o a su hija, por el fuego en honor de Moloch. Pero, en realidad, ¿qué está escrito en la Biblia hebrea? Leamos directamente, y viendo que los dos pasajes son iguales, leemos solo uno, leemos el del segundo libro de los Reyes, donde se dice que hicieron pasar a sus hijos e hijas Baeslam Molec, está escrito, y aquí es donde aparece el término Molec, aparece, no el término Moloch, que en cambio aparece en las traducciones y que aparece en la Biblia griega, que tal vez influyó en las traducciones y contribuyó a crear esta idea de la existencia de esta divinidad que fue llamada Moloch cuando en realidad la divinidad por la cual, en este caso, hicieron quemar a sus hijos, fue Baal-Ammón, o, como dice el mismo Yahvé en otro pasaje de la Biblia, fue Yahvé quien los quemó cuando él mismo dice, y les di órdenes para que no pudieron vivir. Cuando los obligué a dejar pasar a su primogénito por el fuego, el profesor Garbini en su examen de estos pasajes que acabamos de leer nos dice que la mención explícita de la divinidad Baal hace segura la interpretación de Molec como el nombre del sacrificio, y no como el nombre de una divinidad. Luego nos dice otra cosa interesante, que para confirmar esto tenemos el testimonio de la versión griega, es decir, la que en cambio dice Moloch y dice que corresponde exactamente a la forma fenicia Moloch, que es un participio en la forma causativa pasiva, aquí porque les expliqué todas estas cosas, por lo tanto, en la forma causativa pasiva de
Ese verbo, entonces en realidad no es el nombre de una deidad, sino que es el participio en esta forma particular de un verbo, y por lo tanto, indica el nombre del sacrificio y dice corresponde exactamente a la forma fenicia Moloch, que es el participio en el causativo activo. Esto significa que Molec, originalmente, designaba exclusivamente al Molc fenicio, o más bien el Moloch, y el paso del nombre de un término sacrificial, es decir, de un término que simplemente indicaba sacrificio. El paso del nombre de un posteriormente se hizo término sacrificial a un nombre divino. Entonces, en realidad aquí estamos hablando de sacrificios hechos a los distintos Baales, incluido obviamente Yahvé, quien ciertamente no prescindió de ellos, y en otra de sus obras, el profesor Garbini explica esta correlación de la que hablamos entre el Moloch y la misa cristiana, la concepción del sacrificio cristiano, y especialmente su manifestación en la liturgia de la misa católica, revelan profundas y precisas afinidades estructurales con el sacrificio Molc de origen fenicio, el mismo término latino misa que, dice, se refiere a hostia, y recuerdo que hostia en latín significa víctima, no es más que la simple traducción de la palabra fenicia molc, que es el participio pasivo en esta forma del verbo, alá, que significa enviar hacia arriba. Enviar y, obviamente, mediante sacrificios, lanzó hacia arriba este humo que gustó mucho a los Elohim, que a las divinidades, diría en general, les gustó mucho en el planeta Tierra. Recordemos en primer lugar, el sacrificio, esa masacre que comete Noé cuando regresa a tierra firme y realmente amasa decenas de animales sacados de quién sabe dónde. Mire un poco, ciertamente no del arca, y allí. Luego arde para crear una gran columna de humo, un molec, un sacrificio a través del cual se envía a la víctima hacia arriba. Pensemos en el mismo Noé sumerio acadio que hace lo mismo. ¿Y qué nos dicen los textos sumerio-acadios? Una vez ardida esta masacre, los Anunna o Anunnaki llegan atraídos por el humo como las moscas son atraídas por la carne, y así, sucesivamente. Hablé de ello en los libros donde establecí paralelos entre la Biblia y los textos griegos. Se habla de él en textos del Lejano Oriente. Estrabón nos lo cuenta respecto a los celtas. Las historias relativas a las civilizaciones de América Central y del Sur nos hablan de ello. Entonces en realidad esto estaba muy extendido, pero lo interesante es lo que hace el profesor Garbini, esta relación directa entre esto y la misa, es decir, el envío de la hostia. Entonces está claro que si esta hostia, esta víctima, ¿cómo dice la Iglesia a través de la doctrina de la transustanciación, es verdaderamente la carne de Dios? Aquí estamos hablando sin lugar a dudas de teofagia, es decir, de fieles que comen sus Dios. O, si se prefiere, sobre el canibalismo sagrado. Ahora los antropólogos nos describen estas formas de rito de teofagia o canibalismo sagrado entre varias poblaciones, digamos, llamadas primitivas, ubicadas en varias partes del planeta Tierra, y cuando leemos sobre estas historias tendemos a mirar con un poco de desdén, y en cambio tendemos a representar de manera espiritual, de manera superior, lo que sucede dentro de la liturgia de la misa. Tenemos que entender, tenemos que aceptar y admitir honestamente que es exactamente lo mismo. Es canibalismo sagrado y algo se está enviando. Ahora bien, son posibles muchas interpretaciones respecto de este algo que se envía. Dije antes cuáles se relacionaban con los que fueron enviados cuando se celebró el sacrificio, etc. Pero también saben que se dice
que cuando hay una asamblea de mucha gente se crea algo que se envía y esta es una de las claves a la comprensión que se suma a las demás. Os lo represento tal y como está descrito, pero también estoy seguro de que muchos de vosotros lo habéis vivido tanto que, por ejemplo, se dice que una cosa es, dejemos por un momento la religión, ver un evento deportivo o, no sé, escuchar a un cantante en la televisión. Otra cosa desde el punto de vista de las sensaciones, de las emociones, de lo que sientes, pero lo que vives casi a nivel físico, es participar activamente, es decir, estar presente allí, en ese ritual, ya sea un ritual deportivo o un canto, porque allí se crea algo, es decir, se experimentan diferentes sensaciones y quizás todas estas asambleas dentro de las cuales se celebraron estos ritos también sirvieron, y pueden servir, para crear algo más que se envía y se usa, y no se trata de magia, se trata de algo físico. Yo mismo lo experimenté durante los 10 años de conferencias, cuando siempre viajaba solo y a menudo conducía durante muchas horas, por ejemplo cuando daba conferencias en el centro de Italia, en Umbría en lugar de en las Marcas, y por lo tanto tal vez conducía solo durante 6, 7 horas, 8 horas, y llegué 1 o 2 horas antes de la conferencia. Muchas veces llegaba hasta un poco cansado, digamos, pero en cuanto comencé a conocer gente, sobre todo cuando entré al salón y di la conferencia, hubo algo no mágico, sino algo que casi físicamente me dio tanta energía que pude seguir hablando durante horas y horas y horas. Este es quizás el significado de las asambleas que se crean y que fueron creadas para estos ritos. Ellos también tenían este aspecto, y quizás es también este aspecto el que se ha perdido, la razón por la cual las personas entre comillas ya no sienten la misa, porque quizás estas sensaciones ya no se crean, y quizás esta es también la razón por la cual los tradicionalistas todavía me gustaría la misa en latín, que dije al principio que estaba prohibida por el pontífice. ¿Por qué? Porque en la misa en latín quizás parecieron sentir que algo que en la misa celebrada en la lengua, en cambio comprensible para todos, tal vez ya no crea. Bueno, no puedo decirte exactamente si las cosas son realmente así, pero es muy sugerente, fuerte. El hecho es que, si lo que dice la Iglesia es cierto, aquí nos enfrentamos exactamente como en las civilizaciones antiguas, exactamente como en las historias de poblaciones dispersas en varias partes de la Tierra, nos encontramos ante un rito en el que los fieles comen físicamente la carne de su Dios. Chao, gracias y hasta la próxima.